Muy buenas tardes, presidente, miembros de la directiva y colegas diputados. El punto que nos trae el día de hoy, el orden del día, tiene que ver básicamente con uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Nada más y nada menos que la situación de la corrupción y, por supuesto, el rol del Estado, la actuación de los poderes públicos para luchar en contra de este terrible flagelo. En los últimos 17 años a Venezuela le entraron por ingresos un millón de dólares. Yo creo que ningún venezolano tiene la capacidad de entender cuánto es eso, pero es que 1 millón de personas tengan $1 millón, es lo que le entró a este país durante los últimos 17 años. Y ante esa realidad, hay que preguntarnos, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo es que Venezuela, siendo el país que tiene la principal reserva petrolera del mundo y la tercera en gas, teniendo los ingresos más altos de todo el continente suramericano, cómo es que si eso ocurrió, hoy tenemos personas que están muriendo por falta de medicina y toda la crisis que nosotros conocemos, que no pienso seguir relatando acá porque el pueblo bien la sufre todos los días? Cuando nos preguntamos cómo llegamos acá, se hace mención en gran medida a un modelo económico que en efecto tiene grandísima responsabilidad en que hayamos tocado fondo con esta situación de crisis económica, política y social. Pero la verdad es que hay otro elemento que contribuyó significativamente a que Venezuela hoy estuviera en los peores índices, llevándose todos los primeros lugares en los récords de las cifras malas, y es precisamente la corrupción. Si hoy existe un país en el mundo en el cual la corrupción mata, podemos decir que es en Venezuela. Mata porque precisamente el dinero que hace falta para importar los alimentos y las medicinas se lo robaron. La revolución bolivariana entró al poder basándose, entre otras cosas, en un discurso anticorrupción. En un discurso anticorrupción que lamentablemente se quedó en solamente eso, porque hasta el propio gobierno ha venido reconociendo que a la propia revolución se la comió ese grave flagelo. La corrupción mata, y vamos a demostrarlo con cifras. Les pediría asistencia en secretaría para que pusieran las láminas y pudiéramos ver ahí cuánto se le debe a sectores estratégicos de nuestro país. Fíjense, la deuda con el sector farmacéutico son 6.000 millones. Cuando vamos a la deuda de insumos médicos son 400 millones. La deuda de alimentación, 1.600 millones. La deuda automotriz y la deuda de líneas aéreas. Y el gobierno ha reconocido, entre ellos un diputado nuestro que está acá, el diputado Sanguino, quien presidió una comisión que el presidente de la República le encomendó, que hay más de 20.000 millones de dólares que en materia de empresas de maletín se fueron por el Estado. Vamos a la siguiente lámina. Caso del megasaqueo, Cadivi, Sencoex, 20.000 millones de dólares aproximadamente lo que se reconoce de parte del Estado. Otro caso gigantesco, emblemático, un megasaqueo, lo que se hizo nada más y nada menos que con petróleos de Venezuela, PDVSA. Los casos que hemos abierto ya en la Comisión de Contraloría superan los 10.000 millones de dólares entre el Fondo de Jubilados y Pensionados, Bandes, el Banco Espíritu Santo, Amuay, y todas y cada una de las cosas que han venido surgiendo mientras vamos investigando en la nefasta gestión de Rafael Ramírez, quien ya tiene una investigación abierta en la Comisión de Contraloría. Y asimismo, otro caso, solamente por ponerlo, el caso de la crisis eléctrica, una inversión de 120.000 millones de dólares, de los cuales se estima que casi la mitad fue a parar a bolsillos privados, entre turbinas que se compraron, entre cuotas
que le tomaron y comisiones a funcionarios públicos y funcionarios que en conchupancia con sectores privados estafaron al país y nos llevaron a esta crisis. Cuando vemos estas cifras tenemos que compararlo con lo que pudiéramos pagar con ellos. Fíjense esto. Siguiente lámina, por favor. Nada más con lo que se estima que se han robado en los casos que se conocen de PDVSA, se pudiera pagar todas esas deudas que están ahí involucradas. Ahí están, ven la lámina. Son 10.000 millones de dólares. Ahí se puede pagar toda la deuda, los 6.000 que están planteados para el tema farmacéutico y por supuesto lo que se debe en cualquiera de las otras que quieran sumar como medicinas o como el tema alimentario o automotriz. Y ese es uno de los solos casos que está allá. Vamos a otra lámina. Fíjense esto, la cantidad de dinero en dólares que hay de venezolanos en el exterior. Yo me pregunto cómo es eso posible en un país con control de cambio. ¿Quién aprueba los dólares? ¿Leopoldo López? ¿Quién aprueba los dólares? ¿Henry Ramos Alum? ¿Quién aprueba los contratos de PDVSA? ¿Cómo es posible que en Andorra hayan habido más de 4.000 millones de dólares de venezolanos en un país con control de cambio? ¿Quién se los aprobó? 4.200 millones de dólares. Si vemos Suiza, HSBC, nada más en el banco HSBC, 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. HSBC, ustedes saben muy bien y nunca lo investigaron, cuando fueron mayoría, porque quisieron tapar a los corruptos que precisamente se robaron el dinero del pueblo de Venezuela. Por lo tanto, esta comisión de Contraloría, quien actualmente presido, quiere plantear a la Asamblea Nacional una serie de medidas para que le pongamos coto a este derramamiento. La corrupción mata y tiene que ser efectivamente combatida por todos. Ahora bien, la lucha contra la corrupción puede quedarse simplemente en las acusaciones entre si hubo más corrupción en la Carta o en la Quinta, o entre quién es más corrupto que el otro. Y por supuesto que encontrar la verdad es un tema importante, pero más allá de encontrar la verdad y los responsables, desde esta Asamblea Nacional tenemos el deber político e histórico de tomar correctivos y acciones para evitar que se siga desangrando al pueblo de Venezuela. Y es por ello que esta comisión le quiere solicitar a la plenaria, a esta Asamblea Nacional, 3 cosas muy concretas que están expresadas en un acuerdo que le entregaré a la Secretaría. La primera de ellas tiene que ver con que esta Asamblea respalde la solicitud de investigar toda la gestión de Rafael Ramírez, todo lo involucrado con Cadivi, Sencoex y SITME, Fondo Chino, Fonden, Fondo Libanés, todos los fondos involucrados, los convenios y por supuesto todas las otras cosas que ocurren. ¿Y por qué le pedimos el respaldo? Porque estamos muy conscientes que vamos a pisar callos. Vamos a pisar callos y muchos intereses. Intereses de enchufados del gobierno, intereses de altos funcionarios e intereses también de actores privados que se beneficiaron porque se pusieron una bobina roja para robar en nombre de los pobres. Por ello le pedimos a esta Asamblea Nacional el respaldo total a que abramos estas investigaciones y Venezuela encuentre la verdad y que sepamos quién se robó qué, cuánto y dónde está ese dinero que necesita el pueblo de Venezuela para poder suplir las necesidades básicas. Una segunda solicitud que le hace esta comisión a la Asamblea Nacional es que aprobemos la creación de un Consejo Ciudadano en el que involucremos a todos los actores de la sociedad civil, sobre todo el gremio periodístico, para que contribuyan con información y podamos encontrar la verdad del desfalco y el saqueo que se le hizo al pueblo de Venezuela. Y la última
solicitud que le hace esta comisión a la Asamblea Nacional es que convoquemos a todos los poderes públicos. Convoquemos a todos los poderes públicos para que generemos un pacto contra la corrupción y por la recuperación de los capitales. ¿Por qué decimos un pacto? Bueno, porque estamos en conflicto político, sin lugar a dudas. Obviamente, nosotros hoy anunciamos la decisión política de activar todos los mecanismos constitucionales para que el pueblo sea el que decida quién debe gobernar este país. Y lo hemos decidido, no le tenemos miedo al pueblo. Ojalá ustedes no le tengan miedo al pueblo y faciliten la vía para que la gente se exprese a través de cualquiera de los mecanismos constitucionales. La unidad no le tiene miedo a ninguno. Así que esperamos que ustedes no le tengan miedo al pueblo y permitan que sea la gente la que decida si Nicolás Maduro debe seguir gobernando a Venezuela o precisamente logramos lo que sabemos que quiere el pueblo, que es un nuevo gobierno. Pero mientras estamos en esta dilucidando lo político y resolviendo cómo vamos a definir el futuro político, social y económico de este país, tenemos que generar unos pactos. Uno tiene que ser, por supuesto, con el tema de la medicina, mientras logramos el cambio. Otro sobre el tema de la salud. Pero otro fundamental es el tema de la corrupción. Y aquí es esencial que cada uno de nosotros demuestre si realmente estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción o no. No voy a hacer mención a las actuaciones del gobierno nacional y los demás agentes del Estado para que hagamos evaluación sobre qué ha ocurrido. En el 2013, Nicolás Maduro utilizó la ley habilitante para luchar contra la corrupción en teoría y creó el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. No ha dado ni un solo resultado. La Contraloría General de la República ha elaborado ciertos informes advirtiendo la crisis que iba a generarse por el tema del CEFAR, advirtiendo lo que pasaba en Pedeval, pero no hubo ninguno de los sancionados y lamentablemente se pudrieron los alimentos, se pudrieron las medicinas y el pueblo está pasando colas, está pasando penurias y está sufriendo lo que todos sabemos que está sufriendo. Y la Fiscalía General de la República, a través de su titular, quien estuvo acá, presentó un balance en el que solamente el 1,1% de las denuncias de corrupción fueron procesadas. Pues obviamente en el discurso hablan de corrupción, pero en los hechos no hay nada. Demostrémosle al país entonces si estamos dispuestos realmente a tomar acciones en contra de la corrupción. Y avancemos definitivamente en la última meta que debe ser recuperar el dinero de los venezolanos. Y con esto termino, presidente, directiva y miembros de esta Asamblea Nacional. En este contexto, la lucha contra la corrupción no debe ser solamente perseguir y encontrar a quienes se robaron el dinero. Por supuesto que es un acto de justicia y debemos investigarlo. Pero si hay algo más importante que encontrar a los culpables, es encontrar ese dinero. ¿Dónde está el dinero que le hace falta al pueblo de Venezuela para tener por más de un año todas las medicinas que le hacen falta? ¿Dónde está el dinero que le hace falta al pueblo de Venezuela para abastecernos de alimentos? Está afuera, está en el exterior, está en las cuentas de unos corruptos y unos enchufados que robaron en nombre de los pobres, que se aprovecharon de sus contactos con el gobierno para saquear al Banco Central de Venezuela y las arcas de la República y hacerse millonarios. Hablar de revolución pero tener yates, hablar de revolución pero tener mansiones y en definitiva engañar a todo un pueblo. De forma tal, presidente y miembros de esta asamblea, la Comisión de Contraloría, a través del acuerdo que le hacemos entrega a la Secretaría, solicita su apoyo para que tomemos estas medidas y tomemos correctivos desde ahora para que juntos podamos devolverle a Venezuela ese dinero que tanto nos hace falta y que pasó a parar a los bolsillos y las cuentas de los corruptos que se aprovecharon de la buena voluntad de los venezolanos. Muchísimas gracias.